Dios les continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche del día número 104 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Primera de Reyes capítulo 19. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 19 al capítulo 21, gloria a Jesús, así que busca tu Biblia, compártelo con alguien para que también sea edificado por medio de la poderosa palabra del Señor. Así que vamos a orar para comenzar con esta lectura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que tú nos concedes de poder estudiar, Padre, tus sagradas escrituras, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nosotros, porque cada día, Dios mío, Padre, tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Padre, glorifícate una vez más, Dios mío, háblanos en este día. Ayúdanos a ser hacedores de tu poderosa palabra, Dios mío, que no seamos solamente oidores, Señor, sino que podamos ser también hacedores de tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Así que leemos Primera de Reyes, capítulo 19, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el camino, un día de camino, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel,
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ajá. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mi mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decir al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las almas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria.
Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no lo vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces los siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir,
tu vida será por la suya, y pagarás 1 talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Entonces enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar
a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Hemos visto en Primera de Reyes capítulo 19 y aún en el capítulo que tocamos ayer, que fue el capítulo 18, vimos a un Elías que se enfrentó a los 400 profetas de Baal, y también habían 400 de Acera, ¿verdad? 450 y 400. Y ciertamente el Señor le respondió a Elías con fuego, y todo el mundo pudo ser testigo de que Dios, aleluya, de que Jehová es el Dios de Israel. Y él acabó con aquellos 450 profetas, fueron degollados. Pero vemos que Elías tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado, acomodar todas esas piedras, acomodar el sacrificio, todos estos esfuerzos que tuvo que hacer Elías. Entonces vemos que fue una victoria poderosa. Dios lo usó tremendamente. Vemos un Elías que estaba, ¿verdad?, en su momento más alto del ministerio. Pero entonces le llegó la amenaza de Jezabel y terminó debajo de un enebro deseando morirse, deseando que Dios le quitara la vida. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Él dijo: ya, hasta aquí, yo engancho los guantes, ya yo no quiero continuar con esto. ¿Ves? Él estaba dispuesto a soltar todo aquello que Dios le había encomendado. Entonces, muchas veces, yo una vez prediqué de este tema, cuando llega el cansancio, porque ciertamente a todos nos llega el cansancio. Y recuerdo que hablé de David cuando venía aquel filisteo, aquel gigante llamado Isbibenob, que lo iba a matar, ¿verdad?, ¿verdad?, con la espada, y sin embargo ahí se mete Abisai y acaba con la vida de aquel gigante que iba a matar a su rey, que iba a matar a su líder. ¿Por qué? Porque su líder había salido a la guerra cansado. Entonces, ¿verdad?, yo compartí en esa palabra que no podemos pelear las batallas espirituales, no podemos salir a la guerra cansados. Y ahí entonces traje esta historia también de Elías, que muchas veces podemos alcanzar un momento en nuestra vida o nuestro ministerio que nos llegue el desánimo, que nos llegue el cansancio. Y a veces no se hablan de estos temas, pero vemos que Elías estaba en una depresión, estaba en un desánimo terrible, que aún estaba deseando que Dios le quitara la vida. O sea, ya había perdido el deseo de vivir. Mire lo que hizo la amenaza de Jezabel, pero no fue tanto Jezabel. Es que vemos que cuando el Señor trata con Elías, ¿ves? Porque Dios no es como los hombres. Dios no comenzó a regañarlo, Dios no comenzó a criticarlo ni a juzgarlo. Vemos que como Dios sabía cuál era la necesidad que tenía Elías, le dice: levántate y come. Y él come y vuelve, ¿verdad?, y se queda dormido. Dice la palabra del Señor que él come, que él bebe y se queda dormido. Pero nuevamente, ¿verdad?, se levanta. Aquel ángel, ¿verdad?, lo levanta y le dice en esta ocasión: come y bebe porque largo camino te resta.
Pero vemos que Elías en 2 ocasiones come y en 2 ocasiones bebe y es restaurado. O sea, ¿qué necesitaba Elías? Elías necesitaba alimentarse bien. Elías necesitaba hidratarse bien. Elías necesitaba descansar. Entonces muchas veces se habla del ministerio, se habla de la manifestación, se hablan de todas estas cosas. Pero amados, si nosotros no descansamos, nos debilitamos emocionalmente, vamos a estar vulnerables, necesitamos. Dios nos quiere, Dios no le dijo a Elías, deja las changuerías que hay mucho trabajo por hacer, avanza, muévete. Largo camino te resta, ¿no? Vemos que Dios lo restaura primero. Dios lo alimenta, Dios le da espacio a él para descansar. Entonces, ese es el Dios que conoce nuestras necesidades, que conocía que Elías simplemente lo que tenía era un desgaste físico. Necesitaba recibir fuerzas de Dios, necesitaba descansar, necesitaba alimentarse bien. Acababa de salir de una victoria poderosa, pero si no descansamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no vamos a estar fortalecidos para seguir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aún esta palabra, lo he dicho en muchas ocasiones, esa palabra el Señor me la dio a mí para que me la aplicara a mí. Porque muchas veces, ¿verdad? En tanto trabajo, en tantos asuntos, en tantos afanes, aún en lo que tiene que ver ministerialmente hablando, en el ministerio de la predicación, en todas las cosas que uno hace para el Señor, también tiene que haber tiempo para descansar. Y Dios no es un Dios que, ¿verdad?, que nos quiera a nosotros trabajando para Él agotados, que nos quiera trabajando para Él débiles, que nos quiere trabajando para Él. No, Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros estemos en salud, que nos alimentemos bien, que descansemos el cuerpo. Hay tiempo para todo. Así que vemos que Dios restaura a Elías. Lo restaura, no porque cayera en pecado, sino porque le había llegado el agotamiento emocional, el desgaste físico, le había llegado el desánimo y necesitaba ser restaurado por Dios. Y ahí es que entonces le dice, levántate y come porque el largo camino te resta, y él camina 40 días hasta el Horeb, el monte de Dios. ¿Ves? En ese mismo monte que Moisés había recibido su llamado, que Dios le habló por medio de la zarza ardiente, que luego entonces regresa pero con el pueblo de Israel y recibe las tablas de los mandamientos, ese monte Horeb, que también se conoce como el monte Sinaí. Allí estaba llegando Elías, y vemos que Elías en ese momento se mete, ¿verdad?, en una cueva, se mete dentro de una cueva, y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ahora se sentía solo, se sentía que era el único, se sentía, a pesar de que había sido fortalecido físicamente y emocionalmente como quiera, él sentía que era el único, ¿verdad?, con ese peso sobre sus hombros. Sin embargo, Dios trata con él nuevamente, con Elías, y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ahí es que entonces viene un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Viene entonces un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y entonces ve un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero entonces, ¿qué sucede? Que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. O sea que vemos que Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible. Entonces, ese silbo apacible nos enseña que Dios tiene muchas maneras de obrar, que yo no me puedo acostumbrar siempre al terremoto, no me puedo acostumbrar siempre a la manifestación grande, no me puedo acostumbrar siempre al viento recio,
tengo que entender que Dios también trabaja en el siervo apacible, que vamos a conocer a Dios de tantas maneras, pero no podemos poner a Dios en un formato, no podemos decir, no, Dios se mueve de esta manera o Dios trabaja así, no, Dios tiene muchas maneras de obrar y aún en el silencio, aún en el siervo apacible, Él también está obrando. Su nombre, gloria. Así que Dios le da unas nuevas instrucciones a él. Y entre esas lo manda a donde Eliseo, ¿verdad? Que lo ungiera a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. Ahí es que entonces vemos el llamado de Eliseo. Y le está diciendo, porque yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado a Baal. O sea, lo que le estaba diciendo, que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, el Señor le estaba dejando saber, Elías, tú te sientes solo, pero tú no eres el único. Yo todavía tengo 7,000, yo todavía los tengo reservados, yo tengo otros profetas, otros hombres de Dios que están en el secreto conmigo. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni le han besado con sus bocas. Aleluya. Y dice que partiendo él de allí encontró a Eliseo que araba 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Ese manto lo que representaba era la autoridad, el llamado de Dios, de Elías como profeta. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estamos viendo un Eliseo que una vez recibe el llamado de Dios se despidió de su antigua manera de vivir, se despidió de su oficio. Fíjate que él se deshizo de los bueyes, aún los cocinó y le dio al pueblo de beber, de comer, ¿verdad? Le dio un poquito, ¿verdad? De lo que él había cocido, de los bueyes, para que comiesen. Y aún se despide de sus padres. O sea, ahí vemos lo que sucede cuando Dios llama a una persona y la persona entiende el llamado de Dios y está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Qué cosa tan tremenda cuando vemos este llamado de Eliseo. Ya en el capítulo 20 estamos viendo que Ben-Hadad, que era el rey de Siria, viene en contra de Samaria y cuando se lo dejan saber al rey Acab, Acab actúa como un cobarde. Él le dijo, mira, para que sepas, todo lo que tú tienes, tu plata, tu oro y todas las cosas que tú tienes son mías. ¿Y cuál fue la respuesta de Acab? Sí, así mismo, Señor mío, todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, vemos un Acab que no tenía carácter para nada, para enfrentar a Ben-Hadad, ni a Ben-Hadad, ni a los 32 reyes que andaban con él. Sin embargo, cuando recibe el consejo de los ancianos le están diciendo, no, tú tienes que resistirlo, tú no le puedes obedecer a todo lo que ese hombre te está diciendo, tú tienes que poner resistencia. Entonces ahora Acab le deja saber a Ben-Hadad que haría algunas cosas de las que él le había mandado, pero que no iba a hacerlo todo. Entonces ya esa respuesta a Ben-Hadad no le gustó. Dijo, espérate, ¿qué pasó? Que Acab ahora se me puso guapo. ¿Y qué sucede? Ben-Hadad entonces amenaza y prepara su ejército. Pero Dios envía un profeta a Acab. Fíjate que esta vez no envió profeta para hablarle juicio, no envió profeta para decirle algo malo. Ciertamente Acab era un rey muy perverso, igual que su esposa Jezabel. Sin embargo, en esta ocasión, como Ben-Hadad era un enemigo del pueblo de Dios, Dios envió un profeta a Acab. Quiero leerlo aquí en el versículo 13. Perdóneme. Dice en el versículo 13.
Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y dijo Acab: ¿por mano de quién? Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y Acab dijo: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Aleluya. Vemos que Dios envía al profeta para dejarle saber que le iba a entregar la victoria. Le está dejando saber, poderoso el nombre de Jesús, este profeta que no tenía nombre. Pero nosotros sabemos por lo que el Señor le dijo a Elías, que este varón, este profeta, era de los 7,000 que Dios se había reservado, porque era un profeta de Dios. O sea que Acab había matado a los profetas de Dios, pero todavía Dios tenía un remanente reservado, y de uno de esos 7,000 Dios lo envía a Acab. Así que aunque Acab era un rey malo, Dios le da la victoria para demostrar que él es el Dios verdadero. Luego entonces el profeta vuelve, y eso lo vemos en el versículo 22, y le dice: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá a ti. Y que ellos decían: no, lo que pasa es que el Dios de ellos es un Dios de montes. Por eso fue que nos vencieron. Pero vamos a pelear en la llanura, a ver. Tú vas a ver que en la llanura nosotros los vamos a vencer. Esa era la respuesta de ellos, ese era el pensamiento de ellos. Y así hay gente que piensan que Dios trabaja en algunas circunstancias y otras no. No, Dios es un Dios de montes, pero también de valles. Dios es un Dios de días buenos, pero también en el día malo Él sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios en todo tiempo, en el cielo, en la tierra, en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Él sigue siendo Dios todopoderoso. A su nombre gloria. Así que pasado un año, Ben-Hadad y su ejército vinieron a pelear contra Israel, pero una vez más Dios los entregó en su mano. Fíjate que mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Quiero recordarles que el ejército con el cual Acab estaba contando eran 7,000. Y dice que el muro cayó sobre 27,000 que habían quedado. O sea, hubo una destrucción grandísima. Pero Ben-Hadad seguía, ¿verdad?, escondiéndose. Y una vez entonces se da ese encuentro entre Acab y Ben-Hadad, vemos que ellos hacen las paces. Y no solamente hacen las paces, es que Acab hace pacto con Ben-Hadad. Algo sumamente peligroso, porque ya el Señor había decretado juicio. Porque Ben-Hadad y ese pueblo de Siria, ese ejército de Siria que andaba con Ben-Hadad, eran enemigos del pueblo de Dios. Y ya el Señor había proclamado que los iba a destruir. Así que el hecho de que Acab hiciera una alianza, un pacto con este rey de Siria, era una falta grandísima y una desobediencia. Y dice que un varón de los hijos de los profetas trae una historia inventada a Acab, que trataba de un hombre responsable de guardar la vida de otro y se probó a sí mismo infiel. Y usó como excusa que estaba ocupado en una y en otra cosa, lo cual no era excusa, porque debió haber prestado atención al trabajo que debía hacer. Entonces el profeta trae esta reprensión de Dios a Acab y le dice: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. Cuando estamos hablando de anatema, estamos hablando de algo maldito. Estamos hablando de que el Señor había determinado que había que acabar con Acab. Digo que había que acabar con Ben-Hadad. Sin embargo, él hizo alianza con Ben-Hadad, hizo pacto con él. Le dijo: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Se fue Acab enojado y triste, pero tampoco, ¿verdad?, decidió arrepentirse de su pecado. ¿Qué podemos aprender, ¿verdad?, de este
capítulo podemos aprender que Dios usa a quien quiera para cumplir sus propósitos. En este caso, está utilizando a Acab, que aunque no era un rey temeroso de Dios, aunque era un hombre perverso, Dios lo estaba utilizando para llevar al pueblo de Israel hacia una victoria. Así que no debemos tener misericordia donde Dios ha establecido justicia. No tenía que Acab entrar en pactos ni en alianzas con Ben-Hadad, porque ya el Señor había hablado. Y es ahí cuando nosotros nos metemos en problemas, cuando hacemos pactos y hacemos alianzas con personas que son enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. No hagamos alianza, ¿verdad?, con ellos. Seamos prudentes, vive Jesús. Ya en Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla este pasaje muy conocido de Nabot y su viña. ¿Qué sucede? Que Acab se enamora, se antoja de la viña, de aquel viñedo que tenía Nabot, que estaba cerca de su casa real en Jezreel. Y él dijo, yo quiero esa viña. Y no la quiero así, yo quiero hacerla un huerto de legumbres. Pero sabes que yo estoy dispuesto a comprársela o aún a darle una viña mejor, pero yo quiero esa que él tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que la respuesta de Nabot es, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Acuérdense que para el pueblo de Israel, las tierras, ellos las veían, ¿verdad? Y no sé, todavía las ven de esa manera, con esa profundidad. Pero en este momento de la historia, ellos estaban mirando las tierras como algo que les había dado Dios. Acuérdense que Dios se encargó de hablarle a Moisés, de hablarle a Josué acerca de la distribución de la tierra prometida, cómo cada una de las tribus iba a habitar en cada uno de los territorios. Así que si este territorio Dios se lo dio a mi tribu, a mi familia, esto me lo dio Dios. Entonces, esta es la heredad de mis padres. Esto es nuestra viña, esta es nuestra herencia, esto es lo que Dios puso en nuestras manos. Yo no puedo vender, yo no puedo negociar lo que Dios me entregó. No solamente a mí, a mi familia. O sea, de esta manera Nabot lo estaba viendo. No necesariamente es que Nabot estaba siendo retante hacia el rey o que Nabot no quisiera, ¿verdad?, vendérsela. Probablemente parecía, ¿verdad?, una oferta muy buena, que me dieran una viña mejor, que me la compraran por precio, que yo le pusiera el precio que yo quisiera, ¿verdad?, y el rey me la comprara. Sin embargo, eso no estaba en venta, no había manera de que hubiera negocio por ninguna cantidad de dinero. Esta es la heredad de mis padres, esto no se vende. Aleluya, ¿tendremos nosotros la misma postura de Nabot? Esto no lo voy a negociar, esto no está en venta, esto es mi familia, esto es mío, esto me lo dio Dios. Esto no está en venta. Aleluya. Así que vemos que Nabot dijo, lamentablemente, Acab, mi viña no te la voy a vender. Y Acab, que como ya hablamos, era un hombre sin carácter, llegó a la casa triste, llegó molesto, se acostó a dormir enchismado, no quiso comer. Y ahí entonces sale su esposa Jezabel, que si Acab era malo y era perverso, Jezabel lo era el doble. Y ella lo vio triste y le dijo, oye, ¿qué te pasa a ti que no comes, que estás triste? Ah, lo que pasa es que Nabot no me quiere vender su viña. Lo que pasa es que yo le ofrecí una viña mejor, yo se la iba a comprar, pero es que no quiere. Y Jezabel lo mira y le dice, pero tú no eres el rey de Israel. Como queriendo decir, ¿qué haces tú llorando? Estaba diciéndole en otras palabras, mira bobo, ¿qué tú haces ahí llorando si tú eres el rey? Si tú quieres la viña, tú la coges, tú se la quitas, tú haces lo que tú quieras. Pero ella le está diciendo, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces, con esas palabras podemos ver que quien mandaba verdaderamente allí en el palacio, en el trono de Israel, era Jezabel. O sea, Jezabel era el poder detrás del trono. Quizás el rey era Acab,
pero quien mandaba verdaderamente era Jezabel, porque ella comenzó a hacer cartas en nombre de Acab y las sellaba con su anillo. O sea, ella estaba haciendo cosas quizás en nombre de su esposo, pero su esposo lo estaba permitiendo. O sea que este Acab no tenía carácter. Y esta mujer Jezabel era sumamente atrevida, era perversa. Ella proclamó ayuno, ella buscó testigos falsos, ella envió cartas, ¿verdad? Para que llevaran a Nabot delante de unos testigos y delante de unas personas para acusarlo, para que fuera apedreado, y ciertamente así fue. A través de unos testimonios falsos, él fue sacado de la ciudad y fue apedreado y murió. Y ahí entonces ella le dice, mira, ¿sabes qué? Ve y toma la viña que es tuya. Acá Nabot ya murió. Y fíjese que aunque Nabot muriera, la viña no iba a ser de Acab. La viña iba a ser de los herederos de Nabot. Sin embargo, Acab y Jezabel estaban quitando y estaban robando. El hecho de que Acab tomara la viña no significa que la viña fuera de él. Seguía siendo la viña de Nabot. Seguía siendo la heredad de sus padres. Gloria a Dios. Y como Dios es un Dios justo, Dios le habla al profeta Elías y lo envía donde Acab y Jezabel, ¿verdad? Con una palabra de juicio, dejando saber, gloria a Dios, que donde los perros lamieron la sangre de Nabot, de igual manera iban a lamer la sangre de ellos. Y así también vino palabra contra Jezabel. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque esta mujer era mala. Si Acab era malo, Jezabel lo incitaba a hacer aún más lo malo. La mujer debe ser una ayuda idónea. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos viendo que ella era lo opuesto a ayuda idónea. Ella era una ayuda demonia. Ella era algo malísimo. O sea, si la mujer entendiera cómo influye una mujer sabia en su matrimonio, en su familia, en la vida del varón, en su corazón, en sus pensamientos, esta mujer no sería, ¿verdad?, tan mala influencia para su esposo. Pero claro, una mujer que no tiene a Dios, una mujer sumamente, ¿verdad?, perversa, como lo era Jezabel, hacía que un hombre como Acab, que era malo, fuera aún más malo todavía. Así que el juicio era que su casa sería destruida y los perros iban a lamer su sangre. Pero Acab se humilla al oír esta palabra. Dice la Biblia que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, durmió, ¿verdad?, de cilicio, estuvo, ¿verdad?, humillado. Y el Señor dijo, por cuanto se ha humillado delante de mí, le dijo el Señor a Elías, ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Piensen que él estaba diciendo, no, el juicio va, pero voy entonces a hacerlo ya para el tiempo de su hijo. Mientras Acab esté reinando, no voy a enviar el juicio. O sea que vemos que Dios es un Dios de misericordia. A veces no entendemos lo grande que es la misericordia de Dios. Acab no se había humillado de todo corazón. Acab no se había convertido de sus malos caminos. Fue una humillación superficial, fue algo momentáneo, quizás por miedo, por temor. Pero aún así Dios vio esa humillación y decidió mirarlo y decidió, ¿verdad?, posponer ese juicio hasta los días del hijo de Acab. Pero no vemos registro ninguno de arrepentimiento por parte de Jezabel. Es así que no se humilló para nada, es así que no hacía nada, ¿verdad?, por cambiar. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que la codicia puede llevarnos a cometer pecados graves. La codicia, la envidia, el querer lo que otro tiene. Mira, amados, seamos contentos con lo que tenemos. Fíjate que Acab tenía viñas mejores. Quizás podía tener otros campos, pero quería la de Nabot. ¿Verdad? Eso me acuerda a David, cuando teniendo otras esposas,
se lleva a Betsabé para el palacio y la embaraza, ¿verdad? Y luego entonces mata a Urías, teniendo él otras mujeres. ¿Qué necesidad tenía de matar a un hombre inocente? ¿Qué necesidad tenía de hacer eso para quedarse con la mujer de Urías? Pues de igual manera, así se antoja a Acab de la viña de Nabot, y como no la puede tener, mata a un hombre completamente inocente, solamente por codiciar lo que él tenía. Así que la codicia es peligrosa y es un pecado delante de Dios, uno de los 10 mandamientos. Dios ve y juzga toda justicia, toda injusticia, por más que se haga en oculto, por más que se disimule, por más que se trate de esconder y de justificar, Dios ve y juzga toda injusticia. Vemos que una mala mujer puede llevar al hombre a la maldad, al pecado. Una mujer mala puede traer, ¿verdad?, sobre la vida del varón muchas cosas terribles. Por eso es que tenemos que ver con quién nos casamos, tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, con quién nosotros hacemos pactos, hacemos alianza, con quién nos relacionamos, porque ciertamente Jezabel influía para mal. Y vemos que Dios es justo, pero también es misericordioso. Así que aunque Acab hubiera cometido muchos pecados y muchas faltas, cuando Dios ve que una persona se humilla delante de él, el Señor está dispuesto a oír esa oración y el Señor está dispuesto a perdonar. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Qué privilegio es servirle a un Dios tan bueno y tan misericordioso. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta palabra. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. A su nombre sea toda la gloria. Compártalo con alguien. Que el Señor le bendiga.